Perfecto, entonces estamos grabando el webinar. Hoy nos acompaña Paulina Pizarro. Paulina es académica de la Escuela de Educación Parvularia, es una académica investigadora, ¿cierto? Experta en esta área de la alfabetización inicial, un área poco desconocida y muy importante y relevante, entendiendo de que son en estas primeras etapas en donde vamos sentando las bases, ¿cierto? Para el futuro desarrollo de nuestros estudiantes. Voy a, primero que todo, y también haciendo un poco como de tiempo, esperando que se puedan conectar más personas, a compartirles una breve presentación que tengo sobre los posgrados de la Facultad de Educación. Este ciclo de webinar lo quisimos instaurar y esperamos que se pueda replicar a futuro y forma parte de la coordinación de posgrado de la Facultad de Educación, en donde queremos mostrarle básicamente a los participantes interesados, ¿cierto? Lo que tenemos para ofrecerle en cuanto a educación de posgrado, educación continua. ¿Ya? Y en ese sentido, quisimos instaurar este ciclo de webinar en donde se trabajan algunas de las temáticas presentes en los diplomados y en los títulos que tenemos. Ya estamos actualmente en este que es precursores de la alfabetización inicial. Posteriormente viene uno que es en enfoque STEM. Tenemos otro que es la importancia de la motricidad infantil, recursos y estrategias para la atención con familias en las comunidades educativas, de la idea a la realidad, gamificación, ¿cierto? Con relación a la utilización de la inteligencia artificial, retroalimentación efectiva, todo lo que tiene que ver con algunos tips para el desarrollo en el aula y la nueva política de convivencia educativa. Entonces, esos son los webinars que tenemos para las próximas semanas. Y con relación a los posgrados que tenemos, se asocian precisamente a estas temáticas relacionadas con los webinars. Las características principales de nuestros posgrados, principalmente la modalidad es online, lo que favorece mucho la flexibilidad, ¿cierto? Tenemos una plataforma Blackboard bastante robusta, en donde existe material grabado, además se imparten clases sincrónicas, tenemos cápsulas, SCORMs y una serie de materiales para el trabajo de los profesores que deseen, ¿cierto?, inscribirse en estos diplomados, profesores y profesionales vinculados a la educación. No hay que dejar, ¿cierto?, cerrado como el espacio. Es una oferta que está vigente y que comienzan las clases en septiembre 2024, ¿ya? Nosotros queremos también instaurar este hito de webinar para dar a conocer la oferta e indicar que tenemos oferta abierta y disponible, vigente, para que ustedes puedan revisar también el enlace que les voy a dejar posteriormente en el chat, con detenimiento, con calma, en caso de sentirse atraído por algunas de las temáticas o por alguno de los diplomados y postítulos que estamos ofreciendo. Y además mencionarles que contamos con académicos que están preparados y cuentan con las credenciales necesarias para el acompañamiento de estos postítulos y posgrados. La oferta que tenemos vigente es la que aparece aquí, ¿cierto? Tenemos una variedad amplia, diplomado en orientación, diplomado en convivencia escolar, diplomado en necesidades educativas especiales, en alfabetización inicial, que tiene mucha relación con el tema que vamos a ver el día de hoy, diplomado en motricidad infantil, postítulo en discapacidad intelectual, diplomado en investigación científica, en diversificación de la enseñanza, en liderazgo educativo y en evaluación y diseños de instrumentos para el contexto escolar. Entonces, se pueden dar cuenta de que es una oferta amplia y variada. Yo a lo largo del webinar y de la exposición de Paulina les voy a dejar en el chat un enlace para que lo puedan revisar en caso de que se sientan atraídos por alguno de ellos y también para que lo puedan revisar con calma posteriormente. De todas maneras, les menciono que estamos grabando la sesión, que después les vamos a compartir el material y que además al final de la presentación de Paulina vamos a dejar un enlace a la encuesta de satisfacción, perdón, en donde vamos a recoger sus apreciaciones del webinar y también nos interesa recoger otras temáticas que son de su interés para a futuro poder hacer una proyección, ¿cierto?, de talleres, charlas y otros eventos académicos con temas que les sean de utilidad a ustedes y pensando en también invitarlos a todas nuestras actividades que tenemos como Facultad de Educación. Dejo el espacio para que Paulina pueda presentar
El día de hoy, Paulina, como les indicaba, es experta en este tema y además forma parte de la Escuela de Educación Parvularia. Ella es una académica investigadora, entonces conoce en profundidad y en detalle, digamos, todo lo que tiene relación con la alfabetización para la primera infancia, y hoy día vamos a trabajar este tema, así que le doy la palabra para que nos pueda compartir además su presentación y podamos escucharla. Paulina, te doy la palabra. Hola Constanza, buenas tardes. Buenas tardes a todas, todos, ¿cómo están? Tenemos ahí a Vania, Justin, Pedro, ¿no? Leslie y Rosy. Así que bienvenidos, gracias por estar acá. Sí, soy académico investigadora de la Escuela de Educación Parvularia. Me integré este año a la Facultad de Educación. Soy educadora de párvulo y por el camino he ido haciendo distintas cosas y hacer un doctorado en educación me llevó a investigar en educación parvularia, educación inicial, así es que espero aportar un poquito sobre todo esto. Ahí están haciendo algunas preguntas en el chat, pueden preguntarnos lo que ustedes quieran, si nosotros no sabemos vamos a ir averiguando internamente, así es que estamos felices de que se hayan conectado con nosotros. Les voy a compartir ahora pantalla para que les presente lo que preparé para hoy. Y si ustedes tienen preguntas o cosas, como somos súper poquitos, pueden preguntar inmediatamente o bien esperar hasta que terminemos al final, ¿ya? Así es que les dejo como abierto eso y aprovechar esta instancia para conversar sobre este tema, ¿no? Justo el otro día conversé con una coordinadora de un colegio y me decía que muchas veces más que cosas nuevas que las educadoras necesitan y los profesores como a reafirmar lo que ya saben. Entonces, si aquí hay algo novedoso para ustedes, bienvenido y qué bueno como poder aportar con ese conocimiento. Y si no, también poder profundizar y reafirmar lo que ustedes ya saben y que están haciendo en el aula. ¿Ya? ¿Está silenciado tu micrófono, Paulina? Ay, lo pasé a Ah, llevar, ¿o no? ahora sí. Sí, ¿Lo ahora sí pasé a te llevar? escuchamos bien. Sí, Sí, lo que pasa es que no sé cómo hacer ahí. Me cruzan las barras, se me no te cruzan preocupes. las barras de las personas y la otra barra que siempre está presente. Em, bueno, ahí vamos a ir viendo y conversando sobre lo que significan los precursores, ¿no? Pero a modo de adelantarles un poco, es como cuáles son esas habilidades que tienen que saber los niños y que es importante que se desarrollen para poder tener un proceso de alfabetización, de iniciación a la lectura, a la escritura amigable, ¿no? Exitoso, si lo queremos llamar así. Y al final vamos a presentar algunas estrategias pedagógicas para trabajar algunos de estos precursores. Entonces, vamos a ver, este es como los contenidos para hoy día, alfabetización inicial y sus procesos, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que están involucradas en la alfabetización inicial? Los componentes de la alfabetización que nos van a llevar a los precursores y algunas estrategias para poder trabajar en el aula. Entonces, ¿qué pasa con la alfabetización inicial y sus procesos, no? Em, efectivamente es un proceso, es una etapa por la que cruzan los niños y que van avanzando a distintos ritmos. Esto lo sabemos todos los profesores, cada niño o niña es único, irrepetible y va avanzando a su propio ritmo dentro de ciertos parámetros, ¿no? Porque lo importante muchas veces es poder saber identificar algunos hitos importantes. Entonces,
si bien es importante respetar esta etapa, ¿cierto? De forma individual, también es nuestra misión como profesionales de la educación generar espacio para que se puedan desarrollar esas habilidades. Muchas de lo que vamos a conversar ahora, durante la tarde, no son habilidades espontáneas, ¿no? No es que se cumpla cierta edad o que se pase a determinado curso o que necesite tiempo, ¿no? Sino que al contrario, es misión de la profesora, del profesor, poder generar espacios para desarrollar, ¿sí? Para desarrollarle y dar oportunidades de aprendizaje y de practicar estas habilidades. Entonces tenemos acá que esto es un desarrollo continuo, ¿no? No es que haya una secuencia o algo que venga como un orden preestablecido. Hoy en día sabemos que el desarrollo se va desarrollando muchas veces de forma paralela, dependiendo el ámbito, el área en que se esté. Por lo tanto, si bien es continuo porque se va a dar en una línea del tiempo, ¿no? Y va a tener cierta trayectoria el desarrollo de una determinada habilidad, no necesariamente se aprende una primero u otra después. Ya esto puede tener un orden aleatorio, dependiendo también de las oportunidades de experiencia, de aprendizaje que tenga la persona. Y por lo mismo, un niño puede estar en distintas etapas para distintas tareas. Entonces, por ejemplo, un niño podría estar muy avanzado en su desarrollo motriz, ¿cierto? Y ser muy hábil en su desarrollo corporal, en su esquema corporal poder manejar distintos tipos de movimientos. Y por otro lado, no ser tan hábil en algunas habilidades relacionadas, por ejemplo, con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Eh, Estas etapas que están acá salen de acá de esta cita, ¿no? Del International Reading Association, National Association for the Education of Young Children, ¿no? Que es una asociación que se dedica a estudiar todo esto del proceso de la alfabetización inicial, cuáles son los precursores, qué pasa con el nivel socioeconómico también, ¿no? Porque muchas de estas etapas y de este perfil evolutivo va a estar marcado por eso, ¿ya? Sabemos hoy en día, y se ha investigado mucho sobre el tema, que, por ejemplo, los niños tienen diferencia en la cantidad y en la profundidad del vocabulario que van adquiriendo durante su primera infancia, ¿no? Entre los 0 y los 6 años, dependiendo del nivel sociocultural, socioeconómico a los que pertenezcan sus familias. Esto principalmente por las oportunidades que se puedan generar, ¿no? Si tiene acceso o no tiene acceso a libros, a poder ir a museos, al conocimiento de mundo que tenga, ¿no? Etcétera. Por lo tanto, esta es una propuesta del perfil evolutivo y como mencionábamos, no necesariamente son etapas preestablecidas, ya pueden en algunas partes del desarrollo ir más adelante que en otras. Está la conciencia de exploración, lectura y escritura experimental, lectura y escritura temprana, lectura y escritura transicional, lectura y escritura independiente y productiva. En el fondo, el 5, es a lo que queremos llegar cuando los niños ya estén aproximadamente de primero, segundo básico, ¿cierto? Acá en nuestro país esperamos que ya al menos en segundo básico estén asentadas estas habilidades y un niño sea capaz de leer un texto de manera comprensiva y de manera que pueda entender lo que dice ahí, ¿no? Y lo mismo, poder leer de manera fluida, ¿sí? Que no solo pueda leer de manera fluida y pueda decodificar lo que estas letras y textos impresos dicen, sino que también lo pueda comprender. Ya lo mismo con la escritura. Hoy en día el foco de la escritura está en la producción de texto, en el mensaje propiamente tal, más que en la escritura, ni en si es manuscrito o no, etcétera. ¿Ya? Y nosotros, en la educación inicial, en educación parvularia, básicamente nos tenemos que ocupar de lo que pasa antes de los 6 años, ¿no? Y es
todo ese es el proceso de alfabetización inicial. Entonces, hay varias cosas que están acá en juego y que principalmente tiene que ver con esto que mencionábamos, que no es secuencial, ¿no? Pero sí muy interactivo, ¿ya? Los procesos psicolingüísticos van a ser claves para este proceso de alfabetización y con esto nos referimos, por ejemplo, al desarrollo semántico, que tiene que ver con el léxico, con el vocabulario que pueda tener el niño. Por lo tanto, si maneja, mientras más vocabulario sabe, es más probable que pueda comprender mejor los textos. ¿Ya? Eso, en el fondo eso es lo que dice la investigación. Y para eso también es importante que el niño, por ejemplo, sea expuesto a mucha lectura de cuentos. ¿Sí? Es como, y el mismo cuento. Esto yo siempre lo recalco harto, hago mucho hincapié en que es importante leerles a los niños, a las niñas, el mismo cuento una y otra vez, como cuando uno ve su película favorita. Piensen en su película favorita. ¿Cuántas veces la han visto? Creo que uno no sabe la cantidad de veces que ha visto la película favorita de uno. Y uno ya sabe las escenas y ya sabe más o menos lo que va a pasar y cómo se va a decir y incluso lo que uno va a sentir, ¿no? Pero, pero no creemos que esto pueda pasar con los libros y esto pasa efectivamente con los libros. Y lo importante acá es que esa repetición le va a permitir al niño poder tener esquemas respecto, por ejemplo, a la sintaxis, a la gramática, que tiene que ver con cómo se estructuran las oraciones, ¿no? Entonces eso también, el que se pueda, por ejemplo, anticipar y decir, ah, ahora va a decir y pensar en una frase completa, ¿no? Eso es parte de un proceso psicolingüístico. Em, y luego acá, bueno, tenemos la alfabetización inicial, es el proceso donde los niños y niñas desarrollan habilidades para acercarse a la lectura inicial, que es lo que hemos estado conversando. Incluso, por ejemplo, volviendo a este ejemplo de un cuento que se pueda leer muchas veces y varias veces y que sea el cuento favorito del niño, él puede llegar a leerlo por sí mismo, ¿no? Jugar a leer, eso es parte importante de las estrategias que podemos trabajar. ¿Y cómo entregar las herramientas correctas en la edad preescolar, ¿no? Entre los 3 años y 6 años de manera mucho más explícita, ¿no? Y antes siempre está en detrás de todo esto hay mucho juego, ¿no? No es que vamos a sentarnos y vamos a decirle, ya, vamos a ver ahora esta letra o vamos a aprender aquí, dice tal cosa. Al contrario, es importante jugar, podemos traje algunos ejemplos al final de la presentación, por ejemplo, un dominó de logos. O sea, los niños van al supermercado y pueden identificar muchas cosas y se pueden hacer distintos materiales de manera muy artesanal, no necesitamos grandes cosas. Entonces, este reconocimiento de palabras tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con poder identificar. Y muchas veces, dentro de lo que es la escritura emergente, podemos partir con el nombre, por ejemplo. Los niños generalmente, si están expuestos continuamente durante el año escolar a identificar los nombres de sus compañeros o a identificar su propio nombre, después lo va a ver y lo va a reconocer. Va a decir, ah, y ahí, aquí está el nombre de Andrea, pueden decir. Aquí está, y eso es parte del reconocimiento de palabras y es parte de lo que es la lectura inicial. Y por otra parte, también compensar con la comprensión de lo leído, ir chequeando cuando leemos, con preguntas abiertas, con preguntas reflexivas, con preguntas específicas que nos permitan anticiparnos a lo que va a ser parte de algún texto o de lo que nosotros estemos viendo con los niños o niñas. Tenemos acá que las habilidades que están relacionadas, por ejemplo, con el reconocimiento de palabras, que yo pueda reconocer, identificar, por ejemplo, algún nombre, tiene que ver con el principio alfabético, ¿ya? El principio alfabético tiene que ver con conocer las letras que forman parte del lenguaje de cada comunidad, ¿no? Nosotros en este caso el español, ¿sí? Por lo tanto, es importante el conocimiento de las letras del abecedario.
Generalmente se parte por las vocales, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene un orden secuencial, sino que parte desde su propio nombre. Va a ser mucho más significativo que un niño pueda aprender a escribir su propio nombre o que pueda aprender a reconocerlo y de manera cotidiana, ¿no? No necesariamente nos tenemos que sentar un día y decir, ya, aquí dice tu nombre, entonces vamos a aprender a hacerlo, sino que al revés, pasamos la lista, podemos tener los nombres en las sillas, ¿no? Que tiene que ver parte con cómo vamos a ambientar y preparar un ambiente lingüísticamente enriquecido en nuestra sala de clases. Por otro lado, tenemos la correspondencia entre fonemas, ¿no? Que es poder identificar que cada y poder conocer, no saber, a lo mejor no vamos a saber de todas las letras, pero vamos a saber que cada signo, ¿no? Cada signo que componen este abecedario, cada letra tiene un sonido determinado, ¿sí? Que la letra M de mamá, por ejemplo, que es una de las primeras palabras que los niños aprenden a reconocer y a escribir, se tienen sonidos determinados, la M, la A, la M, la A, ¿cierto? Y esto va a llevar al reconocimiento visual de palabras. Entonces, una vez que los alumnos comprenden que las palabras pueden cambiar y un sonido puede modificar una palabra y crear otra nueva, ya están mucho más preparados para la enseñanza de las letras y palabras. Em, bueno, y estas habilidades, ¿no? Que van a afectar a este proceso, las podemos agrupar. Tenemos dos grandes categorías que tienen que ver, voy a devolverme acá un poquito, con esto, con la comprensión y con el reconocimiento de palabras. Y que tienen que ver habilidades centradas en el código, como la conciencia fonológica, que probablemente ustedes la han escuchado, y con el conocimiento de las letras, ¿no? Que tiene que ver con esto que estaba acá, con el principio alfabético. Eh, Ahí. Estas habilidades centradas en el código significan que el niño va a identificar que las palabras están compuestas por fonemas, por letras, ¿no? Y la conciencia fonológica va a tener sus propias etapas. El reconocimiento de las letras, lo más probable es que parta por las que ellos conocen y que son más significativas, como su nombre, los nombres de sus familiares cercanos, de sus mascotas. Y también van a ver unas habilidades que van a estar centradas en el significado. Y acá esto es tan importante como la conciencia fonológica. En nuestro país se ha hecho hincapié mucho tiempo solo en la conciencia fonológica, ¿sí? Pero retomar lo que es el vocabulario y el desarrollo del lenguaje oral, los juegos orales, por ejemplo, la comprensión de textos orales, que sepamos que cuando los niños le estamos leyendo un texto, van a comprender lo que se les está leyendo, es parte importante, tiene que ver con el significado, poder saber. Por eso que mientras más se les lee, más palabras van a conocer y van a incorporar dentro de su léxico, por lo tanto es parte importante de la comprensión, de la amplitud que van a tener del vocabulario. Y tenemos acá una habilidad que se ha integrado a todas estas, que las une, ¿no? Que tiene que ver con la velocidad de denominación. Y que en el fondo hay estudios que se los voy a contar de forma muy resumida, ¿no? Que, que sintetizan que en el fondo mientras más rápido puedan leer los niños, van a acceder mejor al significado, ¿ya? Entonces, por eso es importante este conocimiento del código del principio alfabético y el reconocimiento general, el reconocimiento visual de palabras, ¿sí? Y que tiene que ver con este cruce, ¿no? Como no solo poder acceder al código de manera directa, decodificando, diciendo sino que puedan ver la palabra escrita y reconocer lo que dice. Generalmente esto parte por los logos, ¿ya? Por eso yo les nombré los logos al principio de la presentación. Ya, esto lo voy a explicar como bien a grandes rasgos. ¿Qué hora es? Ah, estamos bien con la hora. Porque
¿Por qué puse esto acá? Esto tiene que ver con la comprensión de lectura que nosotros esperamos, ¿cierto? Que los niños la logren más o menos entre segundo y cuarto básico. En Chile medimos, ¿no? La comprensión en el CIMSE y sabemos que los resultados no son buenos. Eh, ¿Y por qué está acá? Porque las habilidades que hemos venido conversando tienen un impacto directo en la comprensión lectora. Entonces, mientras un niño tenga desarrollado su lenguaje oral, conocimiento del mundo, vocabulario que tiene que ver con todo con el lenguaje oral propiamente tal, no rimas, adivinanza, que les cuenten cuentos, que los niños puedan, no sé, por ejemplo, decir trabalenguas, todos estos juegos de mesa, ¿no? Son súper importantes porque antes de llegar a la comprensión lectora se pasa por la comprensión oral. La comprensión oral es básicamente que alguien lea algo y que otra persona lo pueda comprender, ¿sí? De adultos ya tenemos desarrollado mecanismos para retener información y hay personas que escuchando pueden comprender todo, pero también hay adultos que escuchando necesitan también escribir, tomar apuntes, ¿no? Y de hecho es una de las formas más eficientes de poder retener información. Y eso tiene que ver con la comprensión lectora, porque después cuando ya no nos leen, ¿cierto? Y nosotros tenemos que acceder a ese código y lograr una lectura comprensiva de forma silenciosa, ¿no? Los niños al principio leen en voz alta. La velocidad de decodificación tiene que ver con la velocidad que era esto que está acá, velocidad de denominación, va a tener un impacto. Entonces, no necesariamente hay que leer muy rápido, pero sí tienen que tener una fluidez, ¿cierto? Tienen que tener una cierta fluidez para darle un ritmo a esa lectura. ¿Y por qué está acá? Porque en el fondo parte importante de nuestra responsabilidad como profesionales de formación inicial tiene que ver con esto, con desarrollar estas habilidades, prepararlas para la comprensión lectora. Por lo tanto, ningún prerequisito es suficiente en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos solo saber conciencia fonológica o solo saber mucho vocabulario, ¿no? Sino que es importante irlas desarrollando de forma paralela, ¿ya? Eh, la lectura o el acceso a la lectura es una tarea compleja. Hay muchos eh, componentes, hay muchos mecanismos internos que tienen que ver con el desarrollo cognitivo, con el desarrollo del pensamiento, con el desarrollo de la memoria, con la autorregulación, ¿no? Que están en juego. Por lo tanto, estas habilidades que hemos venido conversando, es importante desarrollarlas, es importante dedicarles tiempo, es importante tener juegos para poder trabajar esto y poder mostrarla de una manera amena también. O sea, en la medida que a nosotros nos encante leer cuentos, a los niños probablemente les va a encantar, ¿cierto? Y una de las grandes tareas que tenemos los profesores, y esto, bueno, leí hace poco este estudio, es que leemos poco, ¿no? Leemos poca literatura y en general probablemente porque la vida nos pilla, ¿cierto? Y siempre los profesores estamos llenos de cosas contra el tiempo, pero se ha estudiado que en el fondo los profesores que leen, que leemos literatura u otro tipo de texto, que leemos de forma constante, no todos los días, al menos 20 minutos, ¿no? Es más probable que sus cursos sean lectores, ¿sí? Como que desarrollen ese amor por la lectura. Y bueno, no tiene un único gatillante, un único factor determinante, sino que son múltiples factores, ¿ya? Ahora, lo que les mencionaba del tema sociocultural al inicio no es determinante, o sea, lo que pasa con eso es que los desafíos de las escuelas van a ser mayores. En el fondo nosotros como colegio como jardines infantiles, como establecimientos educacionales que trabajen con niños hasta los 6 años, la idea es poder entregarle herramientas que en otros contextos no van a tener acceso, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando lleguen a primero básico, la brecha no sea tan grande, ¿sí? Porque eso es lo que va pasando.
se empieza a agrandar esta brecha desde primero, segundo ya hacia los cursos de arriba. Entonces, si ya hay una brecha de conocimiento, cuando van avanzando en su escolaridad, esta brecha se va ampliando. Eso es lo que dice la literatura. Entonces, es importante en la primera infancia poner foco y trabajo en esto. Estos componentes operan de manera interactiva. Eso es súper importante, como que no es solo uno por sí solo. Y yo creo que lo que más tenemos que trabajar, como creo que en Chile y en Latinoamérica también, tiene que ver con poder articular esto, esta habilidad centrada en el código versus esta habilidad centrada en el significado, trabajarla en conjunto, ¿ya? Y trabajarlas de manera interactiva entre ellas. Esta son la alfabetización, bueno, van a ser aparte de un proceso, hay un conjunto de estrategias, tampoco es solo una para conciencia fonológica, solo una para vocabulario, sino que son distintas herramientas, distintas estrategias que se pueden trabajar en el día a día en el jardín infantil o en kinder, pre-kinder, ¿cierto? En los niveles transiciones. La lectura comienza tempranamente, o sea, no podemos esperar, podemos leerle desde siempre, desde que están en sala cuna, desde que están en la guatita de la mamá, eh, desde siempre se recomienda leer. Más allá, siempre esta pregunta siempre la hacen, que cuáles son los tipos de texto adecuados, y en realidad no hay tipos de texto adecuados. Si un niño está acostumbrado a que le lean desde siempre, probablemente cuando tenga 2, 3 años va a poder disfrutar textos que son un poco más largos, ¿no? Ahora, claro, cuando son niños pequeños, son bebés o son niños pequeños menores de 2 años, sin duda que es recomendable estos textos como más gruesos, ¿no? Pero lo importante acá es que se familiarice con texto escrito. También esto de desarrollarla en contextos reales, ciertas actividades significativas, podemos hacer caminatas de lectura, ir a dar una vuelta por el barrio del colegio o del jardín infantil. Eso siempre es muy entretenido para ellos porque cada vez que se sale un mundo nuevo, ¿no? Se descubre algo nuevo, uno puede hacer énfasis. Un día puede ser el foco, ¿cierto?, en la comprensión del medio natural y otro día puede ser el lenguaje, pero en el fondo conectar, ¿cierto? Conectar. Incluso cuando pensamos en metodologías más actuales, como la metodología basada en metodología basada en proyectos, ¿no? Es importante ahí que se va articulando y eso le da significado, no tiene por qué ser solo algo que estemos pensando desde el lenguaje verbal, ¿no? Si pensamos en las bases curriculares, sino que también podemos hacer algo que sea interdisciplinario. O también generar espacios dentro de la sala para que los niños interactúen con textos escritos, con cuadernos, con libretitas, que puedan jugar a escribir. No sé si pensamos, por ejemplo, en alguna tienda que se arme muchas veces he visto estas actividades de feria que hacen con los mismos niños que venden cosas, ¿no? Ahí el foco no solo va a estar, por ejemplo, en matemáticas, sino que también va a estar en lo que vayan escribiendo, ¿no? En poder identificar, distinguir un número de letras, también es parte del proceso de aprendizaje. Y este lenguaje escrito se aprende a través de, bueno, de la participación activa con el entorno, que es lo que les estaba comentando. Entonces, esta yo ya les he ido adelantando, ¿cierto? Las habilidades que sirven de base para el desarrollo de la lectura y escritura son perdón, me distraje, casi aprieto el botón aceptar salir de la reunión. Menos mal que no lo apreté. Ay, se corrió eso. No, no debería estar así, pero no importa. La comprensión oral, aquí está el centro, ¿no? Porque cada una de estas habilidades, ¿no? Que le llamamos precursores, porque en su conjunto van a permitir facilitar el proceso de lectura inicial, em, queremos que comprenda. Nosotros queremos que el niño comprenda lo que escucha y queremos que esté familiarizado con textos escritos, queremos que reconozca
portadas de cuentos, que pueda identificar las palabras, por ejemplo, de su cuento favorito. Ahí va a poder identificar más palabras, va a poder identificar palabras a lo mejor más sofisticadas que no están en el uso cotidiano, pero ya de tanto ver y mirar y que la educadora, educador expuso el texto frente a esos niños, ya van a ir adquiriendo otro lenguaje y van a ir adhiriendo, ¿no? Y esa es la gracia, por ejemplo, del vocabulario, que uno de los precursores, bueno, son todos importantes. Yo tengo un cariño especial a vocabulario porque mi tesis de doctorado fue en vocabulario, pero mientras el vocabulario es acumulativo. O sea, en el fondo lo que se va adquiriendo se va acumulando, por eso esta brecha a veces se va ampliando, ¿no? Cuando pensamos en las diferencias, en la cantidad de vocabulario que adquieren los niños o niñas, es porque si están más expuestos a ambientes lingüísticamente enriquecidos, se va adhiriendo, ya como que va quedando almacenado. Bueno, el conocimiento de las letras. Sin duda que el conocimiento de las letras es uno de los precursores que está a la base, por supuesto, del principio alfabético que hablábamos hace un rato. Es importante que conozcan las letras del abecedario, se enseñan explícitamente. Todo esto se puede enseñar explícitamente. Eso es algo importante, ¿no? Que el desarrollo de la conciencia fonológica también es parte importante de una enseñanza explícita, y lo mismo con la velocidad de denominación, ¿sí? Esto no significa que vamos a escolarizar a los niños, sino que por el contrario, significa que nosotros tenemos el deber de nutrirnos, ¿no? Con experiencias lúdicas y dinámicas que acerquen al niño de una manera entretenida a, a la lectura y a la escritura. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo había estado contándoles, me lo voy a saltar para que alcancemos a ver la estrategia, ¿ya? Entonces, bueno, esa era una actividad. Aquí hay muchos logos. Ay, un mosquito. Aquí hay muchos logos que los niños probablemente reconozcan, ¿no? Y también esto se puede ir censando, ¿no? Las educadoras, educadores en sus salas saben cuáles son las colaciones que llevan más frecuente, saben lo que está alrededor, ¿cierto? En el contexto inmediato del niño. Por lo tanto, es más probable que pueda identificar logos que sean más significativos para los niños. Eso es parte importante de nuestra labor. Entonces, bueno, hay una pregunta. ¿Cómo promueven la alfabetización en sus aulas? Si quieren pueden ir viendo en el chat, pero mientras tanto yo les voy a ir contando. Aquí, por ejemplo, hay un bingo fonológico. Eh, ya miren, que este bingo, ya, por ejemplo, esto se recorta, ¿cierto? Se puede recortar y tenemos las palabras escritas atrás, tenemos letras también que están asociadas. Por ejemplo, ya sale, ponemos en una bolsita, ¿verdad? Estas palabras, estas tarjetitas que la vamos a ver recortadas, tenemos la palabra sapo. Entonces podemos jugar con el sonido inicial. Este objeto o animal comienza con la letra S. ¿Cuál de todos los objetos o animales que están en su cartón comienza con la letra S? Entonces, y el niño tiene que recurrir, ¿cierto?, a identificar esto. Por supuesto que antes de cualquier otra cosa, es importante que los niños sepan esto. Se podría trabajar de una manera muy explícita. Es decir, aquí hay una vaca, vamos contando, ¿cierto? Vaca, y podemos trabajar con hacer una síntesis fónica y decir a, a. Y que sepan todo esto antes de jugar con el bingo, ¿no? Tenemos en el fondo muchas maneras de utilizar el bingo fonológico, idealmente en grupos pequeños. Y acá yo siempre, siempre, siempre recomiendo de alguna manera apoyarnos en la coeducadora o en la técnico que trabaje con nosotros para poder trabajar con grupos pequeños dentro de la sala o en el patio, en algún ladito que se pueda dar, ¿no? Porque la interacción, el uno a uno, el feedback que la educadora le pueda dar a cada niño
es muy importante, ¿no? Los niños hacen preguntas, ¿cierto? Dan respuesta o puede andamiar mucho mejor, de una manera mucho más certera. Este es una de las, bueno, se puede jugar de mil formas, de las formas que a uno se le ocurra en verdad. Acá hay un dominó de sonido inicial. Entonces, cada una de estas piezas es una pieza de dominó, ¿cierto? Valga la redundancia. O sea, acá está, hay un indio y una A en una ficha, un perro y una P en otra ficha, un perro y una O en otra ficha. Entonces, la idea es jugar como un dominó, ¿verdad? Entonces, esto también ahí hay que ir viendo de acuerdo a los niveles de cada niño. Por ejemplo, podemos jugar en vez de 1 a 1, ¿cierto? Podemos trabajar con parejas de niños. Ya, esta pareja de niños tiene que saber decidir cuál pieza poner y la otra pareja de niños lo mismo. Aquí hay un memorión de sonido inicial que en el fondo es un memorice, ¿no? La idea es poder juntar el dibujo con el sonido con el cual comienza. Si ustedes se fijan acá, eh, el dibujo está sin un acompañamiento de la letra, ¿cierto? Del signo propiamente tal. Por lo tanto, aquí es exclusivamente conciencia fonológica, como la pureza de la conciencia fonológica, que en el fondo es identificar el sonido de una palabra. Aquí no alcanzan no tienen que unir la E con la palabra estrella o la E sino que no, al revés, tienen que poder identificar cuál sonido comienza eh, con cuál sonido comienza cada dibujo. Eso. Naipe de conciencia fonológica. Bueno, acá esto también, aquí vemos, perdón, algo muy doméstico. Acá tenemos, son tarjetas de doble, ay, perdón, de palabras de 2 sílabas, ¿no? Vaca, tigre, auto, zorro. Y la idea es que ellos puedan ir, bueno, va a estar acompañada de la figura, por cierto, ¿no? Que no es menor. Pero esto también, por ejemplo, podrían unirlo y jugar a escribir algo que esté relacionado con la vaca de acá, con la palabra que sale acá, cómo está compuesta la palabra vaca. Bueno, y esto cada uno puede hacer su propio, hay a muchos lugares que hoy en día venden esto, que esto, memorión de sonido inicial, ven, este es diferente al otro. Acá está la palabra estrella con la palabra elefante. Entonces aquí hay como una ayudita en el fondo está. Si tú no tuviera la palabra, el niño con solo el sonido tendría que identificar estrella y elefante comienzan con el mismo sonido, ya no con la misma letra, con el mismo sonido. Y al estar escrito y poder verlo, pueden identificar que comienza con la misma letra. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Bueno, este es un abecedario. Esto es muy importante, ¿no? Bueno, hay lugares, hay colegios y jardines también que, bueno, dependiendo de la edad de los niños. Hoy en día los niños que están en prekinder y kinder solo están en colegio, la gran mayoría, que tienen un abecedario, que incluso los tienen pegados en la mesa donde trabajan junto con la recta numérica, porque en el fondo, si bien es importante el código el principio alfabético y el conocimiento de las letras propiamente tal, tampoco la idea es que se las puedan aprender como de memorias todas, ¿no? Si estamos en proceso de adquisición de la lectura. Entonces, ellos pueden tener esto, pueden decir, ya, necesito esta letra para escribir este sonido, ¿sí? Y esto puede estar a la mano de ellos. Generalmente, acompañado de esto puede estar siempre acompañado de papeles y lápices para poder escribir. Y acá hay una propuesta para incluir juegos fonológicos, ¿no? Y para incluir también vocabulario, que en el fondo es como una propuesta diaria de trabajo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes,
la lectura compartida, como ven, sale todos los días, porque en el fondo esto nunca podemos aburrirnos de leerles cuentos a los niños. En el fondo, menos es más aquí no aplica, sino que al contrario, es muy importante que siempre leamos al menos un libro al día. O sea, todo es como un must, ¿no? Necesitamos hacerlo, debemos hacerlo. Bueno, aquí hay algunas estrategias que, bueno, en el diplomado que les contaba a Constanza al principio, tenemos un diplomado de alfabetización inicial y de didáctica. Vemos esta estrategia en profundidad. Aquí salen varias de vocabulario, por ejemplo, como el muro de palabras, ¿no? Identificar palabras claves, ¿cierto? Recordar palabras claves y en qué lugar del texto salen, etcétera, ¿ya? Así es que eso, creo que hemos llegado al final de la presentación. Si tienen alguna duda, comentario, ahí está mi correo por si me quieren escribir, me pueden escribir si yo les puedo ayudar o aclarar alguna duda, feliz. Así es que eso, muchas gracias por estar hasta el final. Gracias, gracias a ti, Paulina, por la presentación, porque además nos fuiste mostrando no solamente como el sustento, sino también herramientas que están como a disposición de los profesores o de repente por desconocimiento siempre usamos las mismas, ¿no? Entonces, de cierta manera, esto como que abre el abanico de posibilidades para la utilización de otros recursos. Y quiero dejar abierto el espacio por si alguno de nuestros participantes tiene alguna sugerencia, algún comentario, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Como les indicaba al principio, les voy a estar haciendo envío de la presentación, que la dejamos grabada. Voy a dejar aquí en el chat además un enlace a la encuesta de satisfacción para que puedan ahí dejar los comentarios en caso de que no se atrevan, digamos, en este espacio. Y veo que Rosy tiene la mano arriba. Rosy. Sí, sí, gracias, Constanza. Bueno, quería reforzar lo que dice la amiga, la ponente, ¿no? Buenas tardes de todas maneras a todos, que no Buenas tardes, los veo. Rosy. Mira, Paulina, quería reforzar lo que tú estás diciendo, pues yo tengo una nieta que tiene 5 años y veo que en el colegio, en pre-kinder, les están mandando actividades. Mi hijo le lee cuentos siempre y le manda actividades donde me sorprendió porque ya sabe silabar. Y silaba, como aprendí yo en mi época, imagínate, en el año 1800, que se aprendía con palmaditas. Bueno, ella está haciendo eso, ya se sabe de memoria el abecedario, cuenta los números hasta el 100, lo que tiene son 5 años, y todo gracias a estas estrategias de imágenes, de sonidos. Mm. Y de verdad que, bueno, como docente que soy, ¿verdad? Me siento muy satisfecha porque veo que hay bastante avance con ella, ¿no? Entonces, quería reforzar eso, de verdad que en la parte fonológica ya ella distingue, incluso oye palabras y dice, oye, abuela, luna empieza con L, Lima empieza con L, ya ella distingue el sonido de las letras. Muchas gracias, muy bonita tu presentación. Muchas gracias, Rosy. Sí, mira, me hiciste acordar de algunas frases de niños que me hicieron como de forma espontánea, ¿no? Porque cuando como que descubren esto, ¿no? Porque en el fondo en algún minuto se gatilla como la adquisición de la lectura propiamente tal, ¿no? Como la conocemos de forma más tradicional, esta decodificación y comienzan a asimilar cosas y me acuerdo una frase que me dijo una niña: "¡Ah!". Estaba comiendo una manzana y me dijo: "¡Ah! Manzana, comienza con el mismo sonido que mamá", y así como de la nada, y yo así, ay, sí, así, eso es. Asociando, ¿verdad? Entonces, claro, porque como que empiezan a estar alertas, ¿no? Es como cuando uno, no sé, quiere algo, quiere ir de viaje y justo empieza a mirar que aparece el viaje, el destino que uno quiere ir, o cuando uno, no sé, aquí yo, bueno, yo sí, estuve embarazada, tengo 2 hijas, y cuando quedé embarazada, solo veía embarazadas en la calle, solo veía embarazadas y mamás con coche. Como que a los niños también le pasa, ¿no? Porque en el fondo su foco, ¿cierto? Comienza a estar en eso. Y eso permite que se pueda hacer un engranaje de todas estas habilidades.
si tienes razón con eso, fíjate, Paulina, porque bueno, ahora estoy embarazada y veo pura embarazada y antes ¿Viste? jamás me fijé si veía embarazada o no veía embarazada. El foco, claro, el foco está ahí como puesto en eso. Y es cierto, cuando a un niño, por ejemplo, se les enseñan los colores, va atento, mira los autos y dice Sí, rojo, azul. O sea, como que vamos poniendo como en juego esto y como dices tú, pues se va articulando y van asociando además van con la misma letra asociando, que mamá, o sea, ya, claro. ya como que empiezan a hacer como una red de conceptos, y es lo que decías tú al principio, al final como que de esta red vamos nutriendo y más adelante es mucho más sencillo además que vayan Mm, pudiendo comprender el significado de esas palabras y a la hora de leer poder interpretar de una mejor manera el significado de la oración y así. Entonces te agradecemos exacto. mucho, Paulina, porque además nos pudiste entregar como algunas que otras estrategias y herramientas para poner en juego dentro del aula. Yo sé que en el diplomado además se ven como estas estrategias Sí, en profundidad y todo, pero de todas maneras quisimos dar como una pincelada de lo que se trabaja, de la importancia además de este tema en particular, que como yo decía sí. en un comienzo, es como que sienta las bases. Entonces los dejamos muy invitados también a responder ahí en el enlace que les dejé de la encuesta de satisfacción en caso de que si quisieran ver como en mayor profundidad algunos de estos temas que quizás por tema de tiempo nomás no Ujú, pudo como profundizar Paulina, pero hay otros, ¿cierto? Dentro como de todos los precursores, quizás como focalizarnos en uno que otro. O sea, ujú, ahora se vio como un repaso muy general, pero los dejamos invitados de todas maneras que si el tema les interesa puedan responder y dejar ahí sus sugerencias, sus comentarios y sus opiniones y nos vemos en un próximo webinar. Le agradecemos a Paulina muchas por su gracias a presentación. Voy a estar ustedes. haciendo llegar el material. Que tengan una bonita tarde y nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos los participantes. Chao. Chao, muchas gracias, que estén muy bien.